Bienvenidos a la reunión del fin de semana. En primer lugar, escucharemos un discurso público que lleva el título ¿A qué valores concedemos más importancia? Lo presentará el hermano Óscar Mesquías. La antigua ciudad de Pompeya podía ofrecer a un ciudadano del Imperio Romano cualquier cosa que éste pudiera desear. Era una ciudad famosa por sus lujos y ostentación, por sus teatros romanos, su famoso e impresionante anfiteatro romano, sus termas, agua corriente en la mayoría de las casas, allá en el primer siglo, y su situación era idílica, bañada por el mar Mediterráneo y a los pies de un monte. Lamentablemente, todos recordamos Pompeya por lo que ocurrió en la historia. En el año 79 de nuestra era, ese monte, el monte Vesubio, que era un volcán, explotó, lanzando una letal nube de gases tóxicos y de cenizas ardientes que se fueron acercando a las ciudades de Pompeya y alrededor. Cuando los habitantes de Pompeya se dieron cuenta de que sus vidas corrían serio peligro, tuvieron relativamente poco tiempo para tomar una decisión. Algunos preocupados por proteger lo que ellos consideraban más importante, las vidas de sus familiares y la suya propia, huyeron, dejando todo atrás, todo lo que esa ciudad podía ofrecerles. Otros, lamentablemente, dudaron. Regresaron a sus casas para recoger sus objetos de valor. Y algunos de ellos murieron aplastados por los techos que fueron cediendo debido al peso de las cenizas ardientes que iban cayendo en la ciudad. Siglos más tarde, la arqueología encontró sus restos. Y sus objetos de valor, aquello que tanto se preocupaban por proteger, todavía estaba a su lado. Sí, para los habitantes de Pompeya, sus valores significaron literalmente vida o muerte. Y esa es una lección que queremos destacar hoy. También nuestros valores pueden significar vida o muerte para nosotros. Por eso el título de esta conferencia, ¿a qué valores concedemos más importancia? ¿Y qué son los valores? Pues dicho de una manera simple, los valores son las cosas a las que nosotros damos prioridad en nuestra vida, las cosas que en nuestra mente y corazón son más importantes. Y los valores influyen en nuestras metas y objetivos. Y lo cierto es que el ser humano hemos sido creados para tener objetivos en la vida. Porque cuando nos ponemos objetivos que realmente valen la pena y los alcanzamos, sentimos un sentido de logro, de satisfacción, de que nuestra vida tiene propósito. Y lo mismo es cierto en el sentido contrario. Si nos fijamos metas u objetivos que no valen la pena, aunque nos esforcemos y los alcancemos, seguramente nos sentiremos decepcionados, frustrados, e incluso que nuestra vida no tiene propósito o está vacía. Por eso queremos examinar nuestros valores para ver hacia qué metas u objetivos nos están dirigiendo. Y claro, los valores no es algo que, por ejemplo, heredamos. No podemos pensar, si mis padres y mi familia tenían buenos valores, esto es algo que automáticamente yo tendré. Nosotros decidimos nuestros valores, nosotros los escogemos. Muchas veces lo hacemos copiando o influenciados por nuestros compañeros de escuela, de trabajo, obviamente también de nuestras familias, amigos o de una fuente superior. Pero es importante examinar quién influye en nuestros valores para ver si estos nos están beneficiando o perjudicando. Por poner un ejemplo, imaginemos a un niño de unos 4 o 5 añitos enfrente de 2 mesas de comida. En una mesa hay lo que podríamos llamar comida sana. Carne, bistecs, pescado, legumbres, verdura. Y en otra mesa, dulces, chucherías, caramelos, sidral, nubes de algodón. Claro, si dejamos al niño solo que escoja, ¿hacia qué mesa iría? Y si ahí cerca tuviera su grupito de amigos también de 4 o 5 añitos y le pudieran aconsejar, ¿a dónde le dirían de ir? Bueno, todos hemos sido pequeños, ¿verdad? Y todos sabríamos hacia qué mesa ir. Es que los dulces, las chucherías, saben bien, huelen bien y son muy atractivas. Pero los niños tienen la buena influencia de sus padres. Y aunque los padres saben que los dulces, las chucherías, tienen su momento y su lugar en la dieta del niño, no son la base de su alimentación. Para tener una vida y una salud sana, lo alimentarán con la comida sana.
Lo mismo pasa con nuestros valores y con los objetivos que nos ponemos en la vida. Queremos ver quién está influyendo, quién nos está guiando para ver si estos valores u objetivos nos benefician o nos perjudican. Y no solo inmediatamente, sino en nuestra vida en el futuro. Así que lo que vamos a hacer en los siguientes minutos va a ser hacer una comparación. Vamos a comparar los valores u objetivos que ofrece este mundo y los compararemos con los valores que hay en la palabra de Dios, la Biblia. Y veremos cuál de los dos nos puede dar una vida de satisfacción, de logro y una vida en el futuro. Empecemos con las metas u objetivos que realzan los valores de este mundo. Y vamos a hablar solo de 3. El primero, si tuviéramos que imaginar qué objetivo nos dice el mundo que necesitamos para ser realmente felices, que sin eso no tenemos una vida que nos podamos sentir satisfechos, ¿qué diríamos? El dinero, ¿verdad? Muchas personas creen que el dinero, las riquezas, el obtener posesiones materiales es lo más importante en la vida. Y por eso muchas veces se fijan metas para conseguir cosas materiales, como obtener un buen empleo, un empleo bien pagado, hacer buenas inversiones, cosas que les reporten dinero para obtener las cosas que este mundo ofrece. Y lo cierto es que tanto la televisión, como Internet, como los medios, nos bombardean constantemente con cosas que muchas veces no necesitamos y, lo que es peor, que muchas veces no nos podemos permitir. Pero el mundo nos quiere hacer creer que si no estamos a la última en tecnología, que si no tenemos los mejores hogares, los mejores vehículos, las mejores cosas, no estamos teniendo una vida de provecho, no estamos teniendo logro en nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues acompañarme, por favor, a la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Ahí el apóstol Pablo dijo: sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas, y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. Cabe destacar que el apóstol Pablo no estaba criticando el dinero en sí mismo, porque todos necesitamos dinero para comprar comida, ropa, para satisfacer las necesidades básicas de nuestras familias. El apóstol Pablo habló de cosas como los que están decididos a ser ricos, o en el versículo 10, que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Y pasó a explicar que por satisfacer ese amor, muchos están causando problemas y dolores. ¿Y no es eso lo que vemos? Lo cierto es que el amor al dinero es insaciable. Nunca tiene suficiente. Y como el mundo no nos deja de bombardear con cosas que dice que necesitamos para ser felices, las personas se esfuerzan por obtenerlas, aunque quizá no tengan los medios. Y por obtenerlas, muchas veces sacrifican otras cosas. Claro, para obtenerlas muchas veces no queda más remedio que hacer muchas horas extras, sacrificando quizá tiempo, descanso, salud, pasando estrés, sacrificando tiempo que se podría pasar con la familia. En algunas partes del mundo, incluso muchas personas viajan a otro país, a otro continente, para encontrar algo que pueda proveer posesiones materiales a su familia. Y ni mucho menos lo hacen con ninguna mala intención. Es simplemente porque el mundo nos quiere empujar a creer que a menos que demos cosas materiales a nuestra familia, éstas no pueden ser realmente felices. Es muy paradójico lo del amor al dinero que describió Pablo, porque el amor al dinero, en lugar de hacer que las personas se sientan contentas con lo que tienen, hace que se preocupen por las cosas que no pueden conseguir. E incluso personas que son verdaderamente ricas en este mundo y que tienen abundancia en cosas materiales, reconocen que el dinero no les produce la felicidad y que más bien muchas veces están más preocupadas en proteger que en disfrutar las cosas que tienen. Sí, la Biblia nos muestra que aunque el dinero, por decirlo de alguna manera, como las chucherías, tiene su lugar en nuestra vida, no debería ser lo que ocupa nuestra mente y corazón. No debería ser nuestro objetivo. Hablemos
de una segunda meta o segundo objetivo que los valores de este mundo destacan. Y es la fama, la prominencia, el hacerse un buen nombre, que todo el mundo te conozca. Lo cierto es que es verdad, a todos queremos tener una buena reputación, a todos nos gusta que se nos conozca por ser personas honestas, honradas, trabajadoras, pero el mundo no se conforma con eso. Lo vemos, por ejemplo, a una escala internacional. Personas que destacan en campos como el deporte, la música, el cine, no se conforman con ser buenos o muy buenos en su campo. Luchan por ser el mejor, el número uno, porque esto es lo que hace o lo que destacan los valores de este mundo, que tú necesitas hacerte un nombre, que tú necesitas ser el mejor, y eso crea un espíritu de competitividad. Lo mismo pasa a una escala menor. Esto lo podemos ver en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. La gente quiere destacar por ser el mejor, aunque tenga que pisotear al de al lado. Incluso en Internet, la gente se pelea por conseguir cuanto más followers o seguidores posible, porque el mundo nos quiere hacer creer que lo que vale realmente la pena es ser famoso, que todo el mundo te conozca, y entonces perdurarás, nadie te va a olvidar. ¿Qué dice la Biblia a este respecto? Busquemos, por favor, lo que podemos leer en Eclesiastés, capítulo 2 y versículo 16. Eclesiastés 2:16. Aquí dice, porque ni el sabio ni el insensato serán recordados para siempre. En los días por venir, todos serán olvidados. ¿Y cómo morirá el sabio? Igual que el insensato. ¿Qué nos dice la Biblia? Que por mucha fama que ofrezca este mundo, nuestra memoria no perdurará. Que tanto el sabio como el insensato, todos serán olvidados. Claro, quizá alguien podría pensar, pero esto no es cierto. Si tú consigues hacerte un buen nombre, si consigues que la gente te reconozca, que la gente te admire, no se olvidarán de ti. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Alguien ha oído hablar del barón Karl von Drais? Barón Karl von Drais. Para ser honesto, yo no lo había escuchado hasta que me preparé este discurso e hice un poco de investigación. Según la revista Despertat, a este inventor alemán se le atribuye el invento de la bicicleta, que seguro que tú, yo y muchos familiares nuestros han usado. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un paseo en bicicleta disfrutando o vimos a uno de los pequeños de nuestros amigos corriendo con la bicicleta y pensamos, estoy tan agradecido al barón Karl von Drais por haber inventado esto para que tengamos estos momentos de disfrute? Quizá nunca habíamos oído hablar de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque se alcance la fama, como dice la Biblia, todos quedan olvidados. El mundo te usa por un tiempo y luego se olvida de ti. Claro, alguien podría decir, es cierto, pero sí que hay nombres que perduran en la historia. Todos somos capaces de recordar nombres de famosos conquistadores, artistas, músicos. Y es cierto, algunos pocos nombres a lo largo de la historia perduran. Pero ¿de qué les sirve la fama? ¿Cómo acababa el versículo? Decía, ¿y cómo morirá el sabio? Igual que el insensato. Sí, la fama, la popularidad en este mundo, no es solo temporal, no solo es pasajera, también es inútil. No puede conceder ni conservar la vida de los que la poseen. Lo mismo que hemos dicho antes, la buena reputación tiene su lugar en nuestra vida, pero la fama, la popularidad, no debería ser en lo que se centra nuestra mente y corazón. Una tercera meta, un tercer objetivo que los valores de este mundo destacan, y es el entretenimiento. Muchas personas no se sienten contentas con la vida que tienen, y el mundo les ofrece entretenimiento para que se puedan evadir, para que no piensen en su vida, no piensen en sus problemas, simplemente disfruten. Claro, esto refleja la mentalidad tan vacía que tiene este mundo, porque en realidad este mundo no puede ofrecer ninguna esperanza a las personas. Y hablando del entretenimiento, una diana que este mundo tiene son los jóvenes. Mucho del entretenimiento va dirigido hacia ellos. Y a los jóvenes se les lanzan mensajes como que tienen que disfrutar la vida,
al máximo. Que si para hacerlo tienen que practicar deportes de riesgo para sentir la adrenalina, sentirse vivos, abusar del alcohol o de las drogas para probar todo tipo de sensaciones, probar todo tipo de sexualidad, pues que eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que el mundo les dice. Y de hecho les lanza eslogans como: y tú no tienes que rendir cuentas a nadie, tu vida es tuya, tu cuerpo es tuyo, tú no tienes que dar explicaciones de lo que haces. ¿Qué dice la Biblia a este respecto? Pues ¿qué os parece si leemos, por favor, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5? Segunda a los Corintios, capítulo 5, y el versículo 10. Y aquí dice: porque todos debemos presentarnos ante el tribunal del Cristo para que cada uno reciba lo que merece por las cosas buenas o malas que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Sí, hablando de lo que este mundo ofrece en cuanto al entretenimiento y en especial hacia los jóvenes, se pueden utilizar dos líneas de razonamiento. Primero, el sentido común. Es decir, los jóvenes que disfrutan de estos deportes de riesgo, que quizás abusan del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad sexual, porque el mundo les empuja a hacerlo, el sentido común ya nos dice que no es que solo pongan en riesgo su salud y sus vidas, que causen preocupación a sus familiares, que pongan en riesgo la salud de terceras personas, la vida de terceras personas, las preocupaciones de familiares y amigos de estas terceras personas. El sentido común ya nos dice todas estas cosas. Además, les podemos asegurar que lo que dice este mundo de que no se tiene que dar responsabilidades a nadie es falso. Claro que tenemos que dar cuentas. La Biblia nos dice que la vida, nuestro cuerpo, es un don, es un regalo, y todos tendremos que dar explicaciones, todos tendremos que rendir cuentas por las cosas que practicamos. Sí, las metas y objetivos que destacan los valores de este mundo no son reales, no proporcionan una vida de satisfacción y mucho menos no nos garantizan una vida en el futuro. Y lo mismo que las otras cosas que hemos destacado. Un entretenimiento sano tiene su lugar en nuestra vida. Pero el entretenimiento tampoco debería ser lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón. Hasta aquí hemos destacado tres metas u objetivos que los valores de este mundo destacan. Las riquezas, obtener cosas materiales, la fama, la prominencia o el entretenimiento malsano. Es cierto, como hemos explicado, estas cosas en su justa medida, como las chucherías en una alimentación, nos pueden beneficiar. Todos necesitamos dinero para cubrir las necesidades básicas de nuestra familia. Todos queremos tener una buena reputación de ser buenas personas con las personas que nos conocen. Y todos queremos disfrutar de momentos de entretenimiento sano. Pero ninguna de estas cosas debe ser lo primero en nuestra vida, en lo que se fije nuestra mente y nuestro corazón, porque no nos darán una vida de propósito ahora, ni mucho menos una vida para el futuro. Vamos ahora a comparar lo que hemos explicado con la superioridad de los valores que encontramos en la Biblia. ¿Y por qué queremos hablar de los valores que encontramos en la Biblia? Pues por una línea de razonamiento muy simple y muy lógica. ¿Qué podemos hacer si no estamos vivos? Nada, ¿verdad? Sin vida no podemos hacer nada. Por lo tanto, como que sin vida todo carece de importancia, los valores más importantes son los que nos ayudan a tener una buena amistad con la fuente de la vida, con Jehová Dios. Me gustaría repetir esta idea. Los valores más importantes son los que contribuyen a tener una buena amistad con la fuente de la vida, con Jehová Dios. Y Jehová ha dejado esos valores y sus principios escritos en su palabra, en la Biblia. Por eso animamos a todos los que están escuchando esta conferencia, si no lo estamos haciendo ya, a pedir nuestro curso de la Biblia gratuito, para poder conocer a Jehová, para poder conocer esos principios y esos valores y ver cómo nos benefician absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas personas creen que un curso de la Biblia es aprenderse innumerables leyes, memorizarlas, para así ponerlas en práctica, y muchas de ellas son cargas y son pesadas.
pero no es así. Lo cierto es que lo que la Biblia contiene son principios que nos ayudan a conocer a nuestro Creador y nos ayudan a ser sus amigos. Podríamos resumir los contenidos de la Biblia de una manera muy simple y llana en dos cosas. La Biblia nos ayuda a conocer a Jehová como persona y su propósito. Y la Biblia nos ayuda a hacer su voluntad para así ser su amigo. Eso es lo que contiene la Biblia. Y es un libro que solo contendrá beneficios para nosotros y nos va a dar una vida llena de satisfacción. A diferencia de los valores de este mundo, los valores que encontramos en la Biblia son valores que nos mueven a ser generosos, altruistas. ¿Y por qué decimos a diferencia de los valores del mundo? Porque en realidad los valores de este mundo son egoístas. Pensémoslo un momento. Por ejemplo, el primero que hemos hablado, el conseguir dinero, conseguir cosas materiales. ¿Nos dice el mundo que trabajemos para conseguir mucho dinero, para conseguir muchas cosas materiales, para repartirlos a todo el mundo? No, ¿verdad? El mundo lo que te dice es que tú mereces ser feliz, tú mereces tener estas cosas. Si los demás no pueden, eso tampoco es culpa tuya. Y lo mismo en el campo de la fama y el entretenimiento. En cambio, los valores de la Biblia nos animan a ser generosos. Vamos a verlo, por favor. Leamos de nuevo, volviendo a la primera carta a Timoteo, en su capítulo 6, que antes hemos hablado de lo que el apóstol Pablo definía como el amor al dinero. Vamos a leer ahora los versículos 17 a 19. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Ahí dice: dales estas instrucciones a los que son ricos en este sistema, que no se crean superiores y que no pongan su esperanza en las riquezas inseguras, sino en Dios, que nos suministra abundantemente todo lo que disfrutamos. Diles que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y que estén dispuestos a compartir. Y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro, para que logren aferrarse a la vida que realmente es vida. Sí, la Biblia nos anima a todos los que servimos a Jehová a ser generosos, a compartir lo que tenemos. Y la Biblia no se refiere solo a nuestros recursos, a nuestro dinero. Nos anima a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, también con nuestros recursos si los tenemos. Pero generosos ¿en cuanto a qué? Porque es cierto que el versículo habla de ser ricos en buenas obras, de hacer el bien. ¿Por qué se conocen los siervos de Jehová? ¿Cuál es su objetivo en la vida? ¿Cuál es la meta que los valores bíblicos destacan para nosotros? Pues para responder esto utilizaremos las palabras del Hijo de Dios, de Jesús. En su famoso Sermón del Monte, Jesús explicó a los que los estaban escuchando y por extensión a todos los que queríamos ser sus seguidores que Jehová está muy pendiente de todos nosotros. Y Él sabe que no podemos servir a dos amos, no podemos servir a las riquezas y a Él. Y para tranquilizarnos nos dio una explicación de cómo actúa Jehová. Puso unos ejemplos Jesús hablando sobre los lirios del campo, que Jehová los viste, o los pájaros del cielo, que Jehová los alimenta. Después de hablar de estos ejemplos, fijémonos lo que dijo en Mateo capítulo 6, y los versículos 31 y 32. Mateo 6, 31 y 32. Aquí Jesús dijo: así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Sí, Jesús incluso dijo que nuestro objetivo en la vida no deberían ser ni tan solo cosas básicas como la comida, la bebida o la ropa que ponernos. Nos dijo, ni siquiera hay que fijarse ese objetivo, eso no es lo primordial. Y no os preocupéis, Jehová, vuestro Padre, sabe que necesitáis estas cosas. Entonces la pregunta sería, pues ¿cuál debería ser nuestro objetivo? ¿Qué debería ser lo primero? Lo respondió en el versículo 33. Jesús dijo, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también
todas estas cosas. Sí, el reino de Dios, el reino que muy pronto gobernará este mundo, el reino que muy pronto transformará esta tierra en un paraíso y donde todos los que amamos a Jehová tendremos la oportunidad de vivir para siempre en las condiciones paradisíacas que Él se propuso al principio, cuando creó este planeta y la primera pareja humana. Esto es nuestro objetivo, es nuestra meta en la vida, dar apoyo al reino como primera cosa en nuestra vida. Y los siervos de Jehová, los testigos de Jehová, nos esforzamos por poner en primer lugar el reino, que sea el centro de nuestra vida, que todos los esfuerzos que hagamos sea para dar apoyo a la obra del reino y que todas las otras cosas como las decisiones que tomamos sobre nuestra vida seglar, nuestro trabajo, nuestro entretenimiento, giren alrededor del punto central, que es dar apoyo al reino y no al revés. Por eso los testigos de Jehová, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras circunstancias, hacemos lo máximo posible para dar apoyo a la obra del reino, para dar apoyo a dar a conocer este reino a otras personas. Y somos conocidos por predicar, por hablar de lo que este reino hará por toda la humanidad en un futuro muy próximo. De hecho, muchos testigos de Jehová, para hacer del reino lo primero en su vida, simplifican sus vidas para dar el máximo de tiempo y recursos a esta obra. Muchos simplifican su vida, por ejemplo, para servir como precursores regulares. Estos son testigos de Jehová que dedican como promedio unas 70 horas al mes a hablar a otras personas de lo que hará Jehová y su reino cuando gobierne la tierra. Otros sirven en construcción para edificar y levantar lugares de adoración. Otros sirven en las casas beteles, en las sucursales que hay en diferentes países donde están encargados de organizar esta obra de predicar. Pero este es el objetivo que tenemos los siervos de Dios, poner en primer lugar en nuestra vida el reino. Una vida que nos llena de satisfacción, una vida que de verdad vale la pena. Además, Jesús nos dio una garantía, porque antes hemos dicho que el mundo a veces nos usa por un tiempo y luego se olvida. ¿Pasa esto con Jehová? Jesús dijo en el 33, si ponemos primero el reino, entonces también recibiremos las otras cosas. Y esto es una garantía. De hecho, si pudiéramos hablar con cualquier testigo de Jehová, con todos los que están escuchando esta conferencia, cada uno de nosotros podríamos explicar nuestra propia experiencia de cada vez que hemos puesto el reino en primer lugar en nuestra vida, ver cómo Jehová nos ha cuidado. Como ejemplo, me gustaría leeros una experiencia que apareció en la revista Despertat de junio de 2007. Habla de un joven que se llama Eddie. Dice que su familia se hizo testigo de Jehová cuando él era muy joven y que en cierto momento su familia perdió todas sus posesiones y se vio obligada a abandonar la casa donde vivía. Imaginemos la situación. Lo perdió absolutamente todo y no tenían ni siquiera un techo. Él cuenta, siempre me había preocupado la posibilidad de que algún día lo perdiéramos todo y no tuviéramos nada. Pues bien, en aquel momento no teníamos nada. Él pregunta, ¿sabe qué ocurrió entonces? Nada. Porque Jehová se encargó de que nunca nos faltara comida ni ropa, y con el paso del tiempo logramos recuperarnos económicamente. Él dice, aquella experiencia me enseñó a tomar en serio lo que Jesús prometió en Mateo 6:33, es decir, que si nuestra prioridad en la vida es el reino de Dios, no tenemos por qué inquietarnos de las necesidades materiales. La experiencia finaliza diciendo que Eddie y su esposa actualmente sirven como ministros religiosos, viajando a diferentes congregaciones, visitando y dando ánimo. Dice que en sentido material tienen lo que necesitan, pero que son ricos en sentido espiritual. Sí, los valores espirituales, aunque ya nos benefician actualmente, se centran en los beneficios a largo plazo, no en una satisfacción temporal y momentánea. Los valores espirituales son eternos y nos protegen contra los efectos nocivos de los valores de este mundo. Los valores espirituales nos benefician física, emocional y espiritualmente. Los valores espirituales no tienen contraindicaciones, no tienen efectos secundarios, no tienen letra pequeña, solo tienen beneficios para nosotros. Por eso, hermanos y amigos, centrémonos en las cosas valiosas que nos pueden reportar recompensas eternas.
hemos empezado esta conferencia hablando de los habitantes de Pompeya. Ellos vieron el peligro y tenían relativamente poco tiempo para tomar una decisión. ¿Nos da alguna advertencia la Biblia sobre el mundo en que vivimos? Leamos, por favor, lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 17. Primera de Juan 2, 17. Dice, además, el mundo se está yendo y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, vive para siempre. Sí, el mundo, no el planeta, sino este sistema de cosas, el mundo como lo conocemos, se está yendo. Y sus deseos también. Muy pronto desaparecerán. Cuando venga el reino de Dios, este mundo como lo conocemos desaparecerá y todo lo que ofrece. Pero el que hace la voluntad de Dios, este vivirá para siempre. Por lo tanto, no permitamos que nuestro corazón se centre en los valores de este mundo y que estos interfieran en nuestra amistad con Jehová o en nuestro progreso espiritual. Una vida sin Jehová y sin apoyar su propósito es una vida vacía, una vida que carece de sentido. Y tenemos muchas evidencias que, por desgracia, las personas de este mundo han sacrificado muchas cosas en el altar de los valores de este mundo, como por ejemplo el materialismo. Pero los valores espirituales satisfacen ya todas nuestras necesidades básicas. La necesidad de amar, la necesidad de tener un propósito, la necesidad de adorar a nuestro Creador Jehová. Y además nos están marcando el camino hacia una vida eterna en condiciones paradisíacas. Sí, muy pronto el deseo humano que tenemos de prosperar se verá realizado. Cuando el reino de Dios esté aquí en la tierra gobernando, los valores espirituales estarán por todas partes. Y pensemos qué significará eso. Salud, salud perfecta, sin enfermedades, sin virus, sin pandemias. Un trabajo que nos va a satisfacer a todos, que cada día nos levantaremos para trabajar contentos en el trabajo que se nos ha asignado. Entretenimiento saludable. Poder abrazar a nuestros seres queridos que van a volver a vivir. Poder tener buenas relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos. Tener la mejor amistad de todas, la amistad con nuestro Creador, con Jehová. Sí, una vida eterna y feliz. ¿Queremos estar ahí? ¿Queremos disfrutar de esa vida? Pues solo tú y yo podemos contestar la pregunta de esta conferencia. ¿A qué valores concederemos más importancia? Muchas gracias, hermano Mesquías, por el excelente discurso que hemos podido disfrutar. Y sobre todo, agradecemos a Jehová, que es la fuente de la sabiduría verdadera. Ahora continuamos con el estudio de la Atalaya. Lo dirigirá el hermano Andrés Mayor. Pues damos comienzo a la segunda parte de nuestra reunión. Tenemos para analizar juntos un precioso artículo. Su título es Fortalezcamos nuestra fe en el Creador. Y el texto temático es Hebreos 11, versículo 1, que dice: la fe es la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Y todos los presentes estamos convencidos de que hay un Creador. No solo estamos seguros, sino que además conocemos a ese Creador, su nombre, sus cualidades, su propósito. Entonces, ¿por qué fortalecer la fe? Pues hay que fortalecerla porque la fe está sometida a peligros, a plagas, diríamos, que pueden debilitar, que pueden destruir la fe. Uno de esos peligros es la enseñanza de la evolución, la idea de que todo lo que existe ha venido a la existencia sin la intervención directa de un creador. El énfasis que se da a esa teoría y la fuerza con la que se defiende podría debilitar la fe de algunos, sobre todo de jóvenes en edad escolar. Pues bien, ¿cómo podemos fortalecer la fe? ¿Qué podemos hacer para mantenerla? ¿Y cómo podemos ayudar a jóvenes a que fortalezcan su fe? Responderemos a esas preguntas a lo largo del artículo de estudio. De antemano, muchas gracias a todos por vuestra participación, vuestros comentarios. De verdad que los agradeceremos mucho y serán muy enriquecedores. Comenzamos pues con la lectura del primer párrafo. Nuestro hermano Divaga, por favor, es el lector para hoy.
¿Se crió usted en una familia que era testigo de Jehová? En ese caso, probablemente aprendió acerca de Jehová desde muy pequeño. Aprendió que Él es el Creador, que tiene hermosas cualidades y que desea que los seres humanos vivamos en la tierra hecha un paraíso. Gracias. Pues la primera pregunta es, ¿qué sabe usted sobre el Creador? Hermano Palacios, por favor. Que su nombre es Jehová, que tiene hermosas cualidades y que desea que vivamos en un paraíso, entre muchas otras cosas. Muy bien, gracias. Hermano Prado. Y gracias a textos, a versículos como el de Hechos 17-27, entendemos que el Creador está dispuesto, entendemos que tiene una disposición abierta a tener una estrecha relación con nosotros, porque allí dice que quiere que lo busquemos y que lo encontremos. En otras palabras, que seamos sus amigos. Estupendo. Muchas gracias. Pues seguimos con el párrafo 2, por favor. Ahora bien, muchas personas no creen que Dios exista o que haya creado todas las cosas. Creen que la vida surgió por casualidad y que después evolucionó lentamente desde seres vivos simples a otros más complejos. Algunas de estas personas tienen estudios superiores. Puede que digan que la ciencia ha demostrado que la Biblia se equivoca y que solo los ignorantes, los incultos y los ingenuos tienen fe en un creador. Pues gracias, hermano Zivaga. Pregunta 2. ¿Qué piensan algunas personas de quienes tienen fe en un creador? Hermana Bautista. Que son ignorantes, incultos e ingenuos. Gracias. Así es. Hermana Ruiz. Ahora la mayoría de las personas no creen en Dios o creen en la evolución. Y además muchos que apoyan estas teorías son personas con estudios superiores, por lo tanto son bastante respetadas en el mundo. Entonces los que no creen como ellos, para ellos son, como se ha comentado, ingenuos. Muchas gracias. Hermana González. Además, muchos están plenamente convencidos de que la ciencia ha demostrado que la Biblia se equivoca, así que en esa base tienen este pensamiento tan lejos del Creador. Cierto. Muy bien. Estupendo. Pues pasamos al párrafo siguiente, párrafo 3. ¿Qué efecto tendrán en nosotros las opiniones de algunas personas influyentes? ¿Nos harán dudar de que Jehová es nuestro amoroso Creador? En gran medida dependerá de por qué creemos eso. ¿Es porque eso es lo que nos dijeron que debíamos creer? ¿O es porque nos hemos tomado el tiempo para analizar las pruebas por nosotros mismos? Sin importar cuántos años llevemos sirviendo a Jehová, todos tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe. Si lo hacemos, no nos dejaremos engañar por las filosofías y razonamientos falsos y vacíos de quienes enseñan que lo que la Biblia dice es mentira. Para ayudarnos en este artículo, veremos por qué muchas personas no tienen fe en un Creador, cómo podemos fortalecer nuestra fe en Jehová, nuestro Creador, y cómo mantener fuerte nuestra fe. Pues formulamos la tercera pregunta. ¿Por qué es importante que cada uno fortalezca su fe? Hermano Godoy. Porque si tenemos una fe débil, las opiniones de personas influyentes podrían influir en nosotros hasta el punto de que dudemos de que Jehová es nuestro creador. Correcto. Hermano Pacheco. Y es interesante la ilustración que usa Pablo en 1 Corintios 3, del 12 al 15. Él habla de materiales débiles y otros de calidad o duraderos. Esto nos hace preguntarnos cómo construimos nuestra fe, con qué materiales. Y si luego, como dice Pablo, viene un fuego, un incendio en forma de prueba de fe, ¿qué pasará con ella? Excelente. Hermana Delgado.
Y eso es especialmente importante cuando nos hemos criado en un hogar cristiano donde se nos ha enseñado que existe un creador, todo lo que hemos visto, ¿no? Pero hemos dedicado nosotros tiempo a investigar por nuestra propia cuenta y a fortalecer nuestra fe. Eso es lo que hará que nuestra fe se edifique sobre materiales incombustibles, como ya se comentó. Muy bien, muy cierto. Hermano Ruiz. Y como dijo el apóstol Pablo, es posible que si no fortalecemos nuestra fe, lleguemos a ser engañados por las filosofías y razonamientos falsos y vacíos. Claro, quizás no hasta el grado de decir, Jehová no existe, o Jehová no ha creado las cosas, pero a lo mejor sí por nuestras decisiones, por nuestras metas, llegamos a demostrar que efectivamente no nos creemos que Jehová existe. Así es. Muy bien, gracias. Hermano Bautista. Es interesante esta expresión que se ha dicho, que utilizó el apóstol Pablo, filosofías y razonamientos falsos y vacíos. En realidad, filosofía significa amor y seguimiento de la sabiduría, que en sí mismo es bueno. Hasta Proverbios anima a que vayamos tras el conocimiento de la sabiduría. Solo que aquí el apóstol Pablo enlaza con filosofías humanas, que son como un globo muy pomposo, muy lleno, pero que en realidad carece de solidez. Los argumentos de este mundo que se separan de Jehová, como la evolución, pueden parecer muy pomposos, pero están en realidad muy vacíos. Es verdad. Gracias. Hermano Prado. Y como leemos en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Jehová. Y somos testigos cristianos de Jehová. Es nuestro principal objetivo en la vida, es agradar a Dios, así que es inevitable tener que fortalecer nuestra fe día a día. Exacto. Muy bien. ¿Qué tres ideas analizaremos en este artículo? Hermano González. Pues trataremos de entender por qué a algunas personas les cuesta tanto tener fe o no la tienen en absoluto, cómo podemos fortalecer la nuestra y quizás otra idea clave es cómo mantenerla en ese estado de solidez, de fortaleza. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario sobre ese matiz entre fortalecer y mantener? ¿Qué diferencia hay entre ambos términos? Fortalecer la fe, mantener la fe. Hermano Giacome. La palabra fortalecer, ¿no?, nos indica que la idea es a que aumente esa fe que tenemos, aunque llevemos muchos años, puede seguir aumentando y una vez que siga aumentando tiene que ser algo constante, tenemos que mantener esa fe fuerte. Muy bien, muy bien. Pues entramos en el primer subtítulo, ¿por qué muchas personas no tienen fe en un creador? Damos lectura al párrafo 4, por favor. Algunas personas piensan que tener fe significa creer en algo sin ninguna prueba, pero según la Biblia, eso no es fe. La Biblia explica que la fe en realidades invisibles, como Jehová, Jesús y el reino celestial, se basa en pruebas convincentes. Un bioquímico que se hizo testigo dice: nuestra fe no es ciega ni pasa por alto los descubrimientos de la ciencia. Muchas gracias. Pues según Hebreos 11:1, ¿en qué se basa la fe verdadera? Un voluntario, por favor, para leer primero esta cita. Mano Rodríguez. La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Muchas gracias. Pues repetimos la pregunta, según acabamos de ver, ¿en qué se basa la fe verdadera? Hermana Aguilera. Pues no es una fe ciega, sino que se basa en pruebas convincentes. Gracias, muy bien. Mano Cobos. Y hoy en día vemos que el mundo del entretenimiento presenta a veces personajes religiosos o con fe como personajes locos, ¿no? Que creen en cosas que no existen, ¿no? Pero en realidad todo lo contrario, ¿no? Como hemos analizado. Justo la persona con fe es aquella que cree en realidades, con pruebas. Muy bien. Hermano Delgado. Esas realidades pueden ser invisibles, ¿no? Como Jehová, Jesús, ¿verdad? El reino, pero tenemos pruebas convincentes de que existen y por eso nuestra fe es verdadera. Correcto. Hermana González.
también Hebreos 11:3 es muy bonito porque dice que esa fe nos permite percibir, por ejemplo, el orden, que es algo que sí que vemos, ¿no? Y ese orden, esas cosas que percibimos, nos hacen entonces creer que esas cosas que sí existen y que vemos han venido a ser gracias a cosas invisibles, ¿no? Así que sin duda tenemos cosas que sí vemos y son prueba de que hay cosas invisibles. Muy bien. ¿Algún comentario a modo de resumen respecto a lo que dijo un bioquímico? Hermano Palacios. Sí, un hermano bioquímico que es científico se dio cuenta de que nosotros no pasamos por alto los descubrimientos de la ciencia, más bien en nuestra fe también se apoya, no solo en eso porque tenemos otras pruebas, pero también se apoya en la ciencia. Muy bien, muy bien. Pues estupendo. Leemos el párrafo 5, por favor. Entonces, si hay pruebas convincentes de la existencia de un creador, ¿por qué creen muchas personas que Dios no creó a todos los seres vivos? Porque sencillamente algunas nunca han analizado por sí mismas las pruebas. Robert, que ahora es testigo de Jehová, dice: como en la escuela nunca se hablaba de la creación, di por sentado que no era verdad. No fue sino hasta que cumplí los 22 años que hablé con los testigos de Jehová y me mostraron los argumentos lógicos y convincentes que da la Biblia a favor de la creación. Muy bien. Párrafo 5. Pregunta: ¿por qué creen muchas personas que Dios no creó a todos los seres vivos? Hermano Jiménez. Pues porque, dicho de manera sencilla, algunas personas, algunas nunca, han investigado por sí mismos, han analizado por sí mismos las razones. Muy bien. Hermana Jiménez, por favor. Y como ejemplo es este Robert, ¿no?, que se menciona aquí en el párrafo, que dice que en la escuela nunca se hablaba de la creación, no era una posibilidad siquiera. Y como esto es así en todas las escuelas, no se plantean esa posibilidad. Dan por hecho lo que sí que se estudia, que es la evolución. Es verdad. Muy bien, hermano Ruiz. Y en ese sentido, por eso es tan importante que fortalezcamos la fe y que nos esforcemos por mantenerla, porque a veces establecemos el argumento, quien no cree en Dios como el creador es ateo, pero no, hay muchas personas religiosas que creen en Dios y están convencidos de que tampoco ha creado todas las especies, y por eso es tan importante que nosotros, basado como se ha dicho hasta ahora, no solamente en, por supuesto, razonamientos religiosos, sino también en razonamientos científicos, lleguemos a la conclusión correcta sobre que Dios es el creador de todo. Muy bien. Visto el panorama, ¿qué podríamos comentar en base al recuadro que tenemos dirigido especialmente a los padres? Hermana Prado. Sí, pues ahí se anima a los padres a esforzarse por saber lo que les están enseñando a sus hijos en las escuelas, porque si descubren que les están enseñando cosas que van en contra de lo que dice la Biblia, pues se les anima a poder utilizar nuestras publicaciones para poder hacer pensar a los hijos y que ellos puedan razonar en las pruebas que hay y que muestran la existencia de un creador. Muy bien. Hermana Delgado. Y al final hace una referencia en cuanto a tener mucho cuidado con mandar a los hijos a la universidad, ¿no? Ahí, más que en cualquier otra escuela primaria, en la escuela secundaria o en las universidades, se fomenta mucho la creencia en la evolución, e incluso los jóvenes cristianos podrían recibir mucha burla y mucha presión por creer en el Creador. Así que es algo que debería de estudiarse muy a fondo en familia. Muy bien. Gracias. Hermano Prado. Y en la imagen vemos que los padres tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque tienen que enseñar a los hijos a cultivar su propia fe. En el futuro los hijos serán responsables de su propia fe, tendrán que cultivarla, fortalecerla y mantenerla de forma individual, pero los padres tienen el trabajo de ayudar a sus hijos a conseguir ese objetivo. En parte, la fe que tenga el hijo en un futuro también será reflejo de la fe de sus padres. Muy bien. Hermano Palacios. Y en la imagen también se puede observar cómo
es un niño, ya no estamos hablando de un adolescente. Por eso los padres estar bien atentos desde muy pequeños, estas enseñanzas ya se inculcan a los jóvenes y a los niños también para poderlas contrarrestar y que no estén en ignorancia de nuestras pruebas. Muy bien. Y qué interesante, ¿no? Según leímos en el recuadro, el objetivo del padre, ¿cuál es? Al analizar esta información, imponer su creencia al hijo, ¿o cuál es la meta que se persigue? Hermano Godoy. Es la de ayudarles a pensar en esas pruebas convincentes que hay en la Biblia. Muy bien, muy bien. Estupendo. Pues pasamos, por favor, al párrafo siguiente, párrafo 6. Algunas personas niegan la existencia de un creador porque dicen que solo creen en lo que pueden ver. Pero lo cierto es que sí creen en cosas que no pueden ver. Por ejemplo, creen en la gravedad porque tienen pruebas de que es real. La clase de fe que se menciona en la Biblia también se basa en pruebas de que existen realidades que no se ven. Claro, para examinar esas pruebas se necesita dedicar tiempo y esfuerzo, y muchas personas no están dispuestas a hacerlo. Por eso llegan a la conclusión de que Dios no existe. Muchas gracias. Pregunta 6. ¿Por qué niegan la existencia de un creador algunas personas? Hermano Bautista. Porque solo creen en lo que pueden ver. Muy bien. Ese es el caso de muchos. Hermano González. Pero está demostrado que ese argumento no es lógico, ¿no? El párrafo habla acerca de la gravedad, por ejemplo, me hacía pensar en cómo son consideradas muchas personas que dedican su vida, o al menos muchos años, a estudiar esta fuerza invisible, la gravedad, o podríamos hablar del magnetismo, de las radioondas, se consideran mentes privilegiadas. Ahora, cuando esa realidad invisible no es gravedad, sino es Dios, parece que ya no se considera portador de una mente tan privilegiada, ¿no? Eso es una prueba de que hay criterios que son tendenciosos, ¿no? Que hay prejuicio y nos hace todavía convencernos más de que es un asunto al que tenemos que tomar tiempo, invertir sacrificio para no llegar a conclusiones igual de precipitadas. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Mano Cobo. También hay muchas personas que aunque afirman no creer en Dios, no niegan que no exista algo más, ¿no? Quizá personas agnósticas, pero que aún y así no quieren invertir tiempo ni investigarlo y simplemente se afirman pues que no hay Dios y ya está. Muy bien. Muchísimas gracias, estupendo. Pues vamos a pasar al párrafo 7, por favor. Después de examinar las pruebas, algunos científicos se han convencido de que Dios creó el universo. Igual que Robert, mencionado en el párrafo 5, puede que algunos sencillamente hayan dado por hecho que no existe un creador porque no se habla de la creación en las universidades. Pero muchos científicos han llegado a conocer y a amar a Jehová. Tal como hicieron ellos, todos tenemos que fortalecer nuestra fe en Dios, sin importar la educación que hayamos recibido. Nadie puede hacerlo por nosotros. Pues hacemos la pregunta del párrafo 7. ¿Cómo sabemos que no todas las personas con estudios superiores niegan que Dios creara el universo? Hermano Jiménez. Porque hay muchos científicos que sí que han apartado tiempo, han examinado las pruebas y se han convencido de que Dios existe. Entre esa larga lista de 60 científicos a los que hace referencia en la nota el índice de las publicaciones, hay personajes muy reconocidos en el mundo, como es Albert Einstein, Fred Hoyle, que fue astrofísico, que eran personas que creían en una fuerza poderosa o en un Dios. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Pacheco. Y de estas entrevistas me llamó la atención sobre un embriólogo que él explicaba que creía en la evolución, pero era porque lo que le habían enseñado en la universidad. Él no conocía nada más, pero después de sus estudios de embriología y de estudiar la Biblia se dio cuenta que realmente había pruebas por las que debía creer en un creador. Estupendo. Muy bien. Hermano Godoy.
En la nota también se mencionaba a un investigador del cerebro que después de hablar de cómo funciona, dice que simplemente el hecho de que el cerebro funcione le demuestra que existe una mente muy superior a la nuestra. Así vemos cómo estas pruebas le hicieron creer en un creador. Gracias, muy bien. Hermano Palacios. Y qué buena la conclusión a la que llegó Lord Kelvin, uno de los descubridores de la electricidad. Dice que creo que mientras más a fondo se estudia la ciencia, más se aleja uno de cualquier concepto que se aproxime al ateísmo. Gracias, muy bien. ¿Y qué hay si uno se ha criado en un hogar cristiano? En el que lo normal es y ha sido siempre creer en Dios. Hermano Ruiz. Pues aún así no podemos evitar la responsabilidad que tenemos a nivel personal de fortalecer nuestra fe en Dios. Y llama la atención lo que dice el párrafo, que algunos científicos o muchos científicos no solamente han llegado a reconocer que Dios existe, sino que han llegado a conocerlo y a amarlo mucho. Pues eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, y con independencia de si hemos conocido la verdad o la Biblia, la verdad de la Biblia relativamente hace poco, o hemos llegado a conocerla gracias a nuestros padres porque hemos crecido en un hogar cristiano. Perfecto. Gracias, hermano Bautista. Y es algo personal e intransferible. Con esto no se nace, no se innato y no se hereda. Nuestros padres pueden tener fe, pero no la pueden pasar, es personal y tampoco no la pueden fortalecer. Es igual que si ellos comieran por nosotros. No nos da fuerza el que ellos se alimenten y nosotros no. Es algo personal que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Estupendo, muchas gracias. Pues veamos ahora en el siguiente subtítulo cómo se puede fortalecer la fe en el Creador. Leemos los párrafos 8 y 9, por favor. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en el Creador? Veamos 4 maneras. Estudiemos la creación. Si observamos con atención a los animales, las plantas y las estrellas, fortaleceremos nuestra fe en el Creador. Cuanto más estudiemos estas cosas, más convencidos estaremos de que Jehová es el Creador. En nuestras publicaciones, a menudo aparecen artículos que explican algunos detalles de la creación. Aunque nos parezcan un poco difíciles de entender, hagamos el esfuerzo de leerlos y aprendamos lo que podamos. Y no nos olvidemos de que en nuestro sitio web, jw.org, podemos volver a ver los hermosos vídeos sobre la creación que se presentaron en las últimas asambleas regionales. Excelente. Pues la parte A. ¿Qué pregunta analizaremos ahora? Hermana Ruiz. Vamos a contestar a la pregunta ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en el Creador? Gracias. Muy bien. Pues la parte B. ¿Cómo nos ayudará a estudiar la creación? Hermano Delgado. Cuanto más estudiemos la creación, más convencidos estaremos de que Jehová es el creador de todo y tenemos muchas cosas que podemos usar. Tenemos las publicaciones donde tenemos ahí información, artículos muy, muy buenos, o tenemos también vídeos que podemos volver a ver que fortalecerán nuestra fe. Gracias, muy bien. Hermana Prado. Sí, incluso no hace falta que veamos cosas muy impresionantes, como por ejemplo una aurora boreal para ver el poder de Jehová. Incluso en las cosas que parecen más simples podemos llegar a ver una complejidad enorme, ¿no?, el que hay detrás. Pero claro, eso supone pararse, meditar, pensar y estudiarlo. Pero sin duda el esfuerzo merece la pena porque vamos a fortalecer aún más nuestra fe. Muy cierto. Mano Rodríguez. Y esa es la misma actitud que mostraba el rey David, que se muestra en Salmos 19.1, cuando dice: los cielos declaran la gloria de Dios, es decir, dan testimonio acerca de un creador. Y también en Isaías 40.26, cuando dice: levanten la vista al cielo, eso fortalecía la fe de un creador. Gracias, muy bien. Hermano Cobo.
Y qué bueno también que podamos, como se ha comentado, disfrutar de los vídeos y artículos que tenemos en nuestra página de internet, ya que hay muchos otros sitios donde podemos ver documentales o vídeos sobre la naturaleza, ¿no? Pero seguro que muy pocos de ellos, por no decir ninguno, favorecen, ¿no?, la existencia del Creador y fortalecen nuestra fe. Muy bien, gracias. Hermano Giacomi. Y habrá ocasiones en las que estamos estudiando y veamos que es un poco difícil de entender esos artículos, ¿no? Pero como estamos viendo, son necesarios para que nuestra fe se fortalezca. Por lo tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo por leerlo, aprender lo que podamos y de esa manera pues podremos seguir cultivando nuestra fe. Muy bien. Qué buena esa idea, ¿no? Aprendamos lo que podamos. Si no llegamos a más, donde lleguemos, por lo menos ahí, con eso nos quedamos. Muchas gracias. Párrafo 10, por favor. Cuando estudiemos la creación, fijémonos en lo que ésta nos enseña sobre nuestro Creador. Por ejemplo, el Sol no solo da la luz y el calor necesarios para que haya vida en la Tierra, sino que también emite rayos ultravioleta, que son dañinos. ¿Cómo estamos protegidos de ella los seres humanos? La Tierra cuenta con una capa de gas llamada ozono, que actúa como un escudo que impide que nos llegue esa radiación perjudicial. Cuando la intensidad de los rayos ultravioleta aumenta, la cantidad de ozono también aumenta. ¿No es lógico creer que detrás de todo esto hay un creador inteligente y cariñoso? Pues bien, pongamos un ejemplo que demuestre que existe un creador. Romanos 1:20. ¿Lo leemos primero, por favor? Hermana Bautista, si eres tan amable. Porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Muchas gracias. Pues un ejemplo que confirme lo que acabamos de leer. Hermana González. Pues los rayos del sol, que es cierto que nos dan luz y calor, pero también es cierto que los rayos ultravioletas podrían dañarnos. Sin embargo, hay una capa de ozono que sirve de escudo y que evita que nos haga daño. Además, es muy interesante porque cuando estos rayos ultravioletas son muy intensos, la capa de ozono también genera un escudo que protege todavía más. Así que, ¿cómo va a ser eso una obra de la casualidad? Tiene que haber alguien inteligente y amoroso que ha creado eso. Así es. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Ruiz. Por eso este y otros muchos ejemplos nos llenan de admiración cuando los observamos, pero tenemos que ir un poquito más allá, como ha mencionado antes la hermana, las cualidades que hay detrás, eso sí que nos hará tener fe en un creador. Muy cierto, muy bien. Hermano Palacios. ¿Y qué cualidades aprendemos aquí de Jehová? Vemos su amor, su cariño, su protección, y también vemos cómo Jehová hace las cosas con mucho estilo. ¿Quién diría que la solución más elegante a un veneno es que el veneno produzca el antídoto? Pues Jehová es así de sabio y hace las cosas así de bien. Sí, señor, muy bien. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, ¿eh? Estamos disfrutando mucho con estos comentarios, ¿eh? Magnífico. Pasamos al párrafo 11, por favor. Si buscamos información en el índice de las publicaciones Watchtower y en jw.org, hallaremos muchos datos sobre la creación que fortalecerán nuestra fe. Tal vez podríamos empezar con los artículos y los vídeos de la sección ¿Lo diseñó alguien?, que son cortos y explican algunos detalles asombrosos sobre los animales y las plantas. También incluyen ejemplos de cómo los científicos han tratado de imitar lo que ven en la naturaleza. Pues bien, el párrafo 11 pregunta, ¿dónde hallaremos datos sobre la creación que fortalecerán nuestra fe? Hermano Palacios. Podemos encontrarlo en el índice de las publicaciones, Watchtower en JW, y también en el recuadro se mencionan unas cuantas herramientas muy útiles, como el joven de la foto, que también está estudiando y utilizándolas todas ellas. Gracias, muy bien. Hermana Delgado. Y el esclavo ha preparado información muy interesante y a la vez muy sencilla que hace que
independientemente del nivel educativo que tengamos, podamos entender muchas cosas que si no, no podríamos entender, ¿no? Y los artículos, por ejemplo, que demuestran cómo el ser humano ha imitado la creación de Jehová para crear algunas máquinas o diferentes cosas, pues nos hacen ver la inteligencia que hay detrás de la creación de Jehová. Muchas gracias. Hermano Rodríguez. Quizás podríamos utilizar en la sección de los artículos "lo diseñó alguien". Son artículos que son bastante cortos y explican bastantes detalles asombrosos acerca del creador, y lo podríamos utilizar como guinda del pastel después de nuestro estudio personal para fortalecer también nuestra fe en un creador. Excelente. Muy bien. ¿Alguna idea más sobre el recuadro? Hermano González. Por ejemplo, de esa misma sección de lo diseñó alguien, aparece una fotografía en el recuadro de una hormiguita. Es impresionante, un video de apenas 1 minuto y medio donde se explica cómo las hormigas no tienen problemas de tráfico, porque por instinto se ceden el orden, ¿no? Se ceden el paso. ¿Quién está detrás de todo eso? Claro, nosotros no analizamos todos estos recursos como curiosidades, como anécdotas, como detallitos que nos gusta leer, sino como herramientas para fortalecer la fe. Así que lo interesante es que utilicemos estas herramientas pues realmente como una forma de leer el libro de la creación, de mirar hacia arriba al Creador. Magnífico, muy bien. Hermano Bautista. Me gusta mucho la expresión de la cara del hermano en la imagen que se ve. Se nota que no está estudiando simplemente para acumular conocimiento, ¿no? Como un intelecto más. Se nota por su expresión que lo está disfrutando y que le está acercando al Creador. Se está fortaleciendo su fe y le está acercando más a Jehová. Así que ese tiene que ser nuestro propósito. Hay mucha gente que le gusta acumular conocimiento y sabe muchísimo, pero no está más cerca de Dios. Que eso que aprendemos sea como el hermano para que nos sintamos más cerca de Jehová. Estupendo. Hermano Godoy. Y en cuanto a la foto también, no solamente lee, sino que como vemos está estudiando algo, por ejemplo, acerca de las aves y se detiene a meditar qué me enseña esto de Jehová, y sin duda que eso es lo que le acerca más a él. Muy bien, muy bien. Magnífico. Pues párrafo 12, por favor. Estudiemos la Biblia. El bioquímico mencionado en el párrafo 4 al principio no tenía fe en un creador, pero con el tiempo cambió de opinión. Dice: mi fe no se basa solamente en mis estudios de ciencia, también se basa en un análisis cuidadoso de la Biblia. Puede que nosotros ya conozcamos bien lo que enseña la Biblia, aún así, tenemos que seguir estudiándola para fortalecer nuestra fe en el Creador. Fijémonos en la exactitud con la que presenta los sucesos históricos, en sus profecías y en su armonía interna. Esto fortalecerá nuestra fe en que un Creador sabio y cariñoso nos hizo y en que inspiró la Biblia. Muy bien. Párrafo 12. Pregunta: ¿en qué cosas debemos fijarnos cuando estudiamos la Biblia? Hermana Jiménez. Pues queremos fijarnos en la exactitud, cómo se presentan los sucesos históricos, en las profecías y en la armonía interna de la Biblia, porque estas cosas nos acercan al autor de la Biblia, a nuestro Creador, a Jehová. Muy bien. Mano Cobo. Bueno, tenemos aquí el comentario del bioquímico, ¿no?, que se citó anteriormente, que él comenta que su fe no se basa solamente en los estudios de ciencia, ¿no?, sino también en un estudio o un análisis cuidadoso de la Biblia, a profundidad, ¿no?, como comentó la hermana. Cierto. Hermano Pacheco. Y no basta con pensar que nosotros ya conocemos suficiente la Biblia, ¿no? Debemos seguir siempre estudiándola y pensar como el salmista, que en el Salmo 119, 97 dice: cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día. Muy bien. Hermano Chacome. Como dice en 2 de Pedro 1:21, dice que hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos ver de qué manera la Biblia refleja eso, ¿no? De qué manera o qué pruebas tenemos de que esta escritura es inspirada por Dios. Muchas gracias. Hermano Bautista.
La nota hace referencia a dos artículos, uno de la Despertad de 2011, me gustó mucho, el artículo es precioso, pero me gustó mucho la idea de que la ciencia, que concuerda con la Biblia y coincide en que existe un creador, tiene sus limitaciones. De hecho, decía que sobre un premio Nobel austriaco, que la ciencia es horriblemente muda en lo más importante, que es en los conceptos de Dios y la eternidad, porque no te explica los porqués. Concuerdan en que hay un creador que creó el universo, pero ¿por qué creó el universo? ¿Por qué creó al ser humano? ¿Por qué creó los mares y los animales? Eso solo lo sabemos si preguntáramos al creador, pero lo mejor es que se lo podemos preguntar. En la Biblia nos da las respuestas. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, porque ahí están las respuestas del porqué de las cosas. Muy bien. Nuestro estudio de la Biblia debe ir unido a ¿qué cosas? Según Josué 1.8 y el Salmo 119, al que hizo alusión el hermano Giacomé. Los dos versículos coinciden en una idea. Hermano Jiménez. En que hay que meditar, que hay que reflexionar. Ambos versículos muestran que no solamente es cuestión de conocimiento, sino que debe actuar ahí nuestros sentimientos a través de la meditación, la reflexión. Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues seguimos párrafo 13, por favor. Cuando estudiemos la palabra de Dios, fijémonos en lo prácticos que son sus consejos. Por ejemplo, la Biblia advirtió hace mucho tiempo que amar el dinero nos perjudica y causa muchos dolores. ¿Sigue siendo válida esa advertencia? Claro que sí. Veamos lo que dice el libro La epidemia del narcisismo. De media, los materialistas son menos felices y están más deprimidos. Aún la gente que únicamente aspira a tener más dinero padece una peor salud mental. También declaran tener un mayor número de problemas de salud. Queda claro que la advertencia de la Biblia de no amar el dinero es muy oportuna. ¿Nos vienen a la mente otros principios bíblicos que nos hayan ayudado? Cuanto más valoremos los consejos de la Biblia, más confiaremos en la sabiduría eterna que nos ofrece nuestro cariñoso Creador. Como resultado, seremos más felices. Gracias. Párrafo interesante. La pregunta es, mencione un ejemplo que muestre la sabiduría de la palabra de Dios. Hermana Delgado. Pues sabemos lo que dice la Biblia en cuanto al amor al dinero, ¿no? Que acarrea muchos dolores y trae mucho daño. Pues los expertos han descubierto que las personas que van tras las posesiones materiales no son más felices, todo lo contrario, ¿no? Tienen muchos dolores en sentido emocional, incluso padecen de peor salud física. Así que, como siempre, la Biblia tenía razón. Muy bien. Hermana Prado. Y por eso esta advertencia fue y también es muy oportuna y nos muestra la sabiduría que hay detrás de esos consejos. Sabiduría que, como también leemos en Santiago 1.5, Jehová mismo nos anima a pedirle. Muy bien, gracias. Estupendo. Hermano Rodríguez. Y el párrafo nos pregunta, ¿nos vienen a la mente otros principios bíblicos que nos hayan ayudado? ¿Cuánto nos ha ayudado a lo mejor el principio acerca de abstenernos de la sangre? O no fumar, ¿verdad? Esto nos enseña lo que dice Isaías 48, 17 al 18. Jehová es el que nos enseña para nuestro propio bien. Excelente. Qué bien. Hermano Prado. Y cuando pensamos en estos ejemplos bíblicos, en estos principios bíblicos y en cómo los hemos aplicado en nuestra vida y nos fijamos también en cómo otras personas aplican estos principios en su vida, vemos el gran impacto que tiene la Biblia, la sabiduría divina en la vida de las personas. Y observar también ese impacto, ese beneficio que tienen muchas personas también fortalece nuestra fe. Sin duda. Muy bien, hermano Ruiz. E incluso pensaba en otros principios bíblicos que casi van en contra de la evolución, que es sobrevive el más fuerte. Por ejemplo, el principio bíblico de amar al prójimo como a uno mismo. Eso va en contra de cualquier especie que quiera sobrevivir. Sin embargo, ¿cuánto ha beneficiado a la humanidad y cuánto seguirá beneficiando a la humanidad el poner en práctica este principio tan básico bíblico? Muy interesante. Muy bien. Magnífico. Pues seguimos con la lectura del siguiente
párrafo 14, por favor. Estudiemos con el objetivo correcto, conocer mejor a Jehová. Al ir estudiando la Biblia, descubriremos las cualidades de Jehová, las mismas cualidades que se ven reflejadas en la creación. Conocerlas bien nos ayudará a estar convencidos de que Jehová es una persona real. Conforme vayamos conociendo mejor a Jehová, tendremos más fe en Él, lo amaremos más y seremos mejores amigos suyos. Gracias. ¿Qué aprenderemos sobre Jehová al estudiar la Biblia? Párrafo 14. Hermana González. Pues otras muchas y preciosas cualidades que tiene nuestro Creador, como por ejemplo en el Salmo se mencionan acerca de su misericordia, su paciencia, su amor leal, su bondad, y conocer esas cualidades va a hacer que conozcamos mejor la personalidad de Jehová, ¿no? La dibujemos mejor y será mucho más real para nosotros. Muy bien. Hermano Jiménez. Nos hemos dado cuenta que cuando hemos hablado con personas que quizás en el territorio, en la predicación, cuando hablamos de Dios, es difícil para las personas pensar en más allá de sus cualidades que estamos mencionando aquí. Es muy difícil, ¿verdad? Pensar en Dios es algo abstracto, les cuesta darle sentimientos, pero me encantó como ejemplo que también decía el Salmo 145, cuán descriptivo es ese amor, cuando dice su amor leal es inmenso. Cuando uno reflexiona en frases como esta, le hace ver cómo es nuestro Dios y cuánto nos acerca saber esto de Él a su persona. Excelente. Hermana Prado. Sí, también me gusta el texto de Éxodo 34, 6, 7, porque aunque ahí Jehová podría haberse descrito con títulos imponentes como el Dios Todopoderoso, se muestra con cualidades como misericordioso, compasivo, paciente, lleno de amor leal, verdad. Así que es una muestra de lo que realmente es importante para Jehová, las cualidades que Él valora y que podemos también ver reflejadas en su creación. Muy bien. En el mundo hay muchas personas que estudian y a fondo la naturaleza, un montón de conocimiento, se impresionan por lo que aprenden. Pero ¿qué diferencia hay entre estas personas y el cristiano? Se nos dice hacer lo mismo, ¿no? Investigar, saber. Hermana Aguilera. Pues que nuestro objetivo es conocer mejor a Jehová. Eso es. Muy bien, hermana Jiménez. Y qué bonito es saber que cuanto más conocemos a Jehová, más cerca nos sentimos de Él, y no acaba eso ahí, sigue aumentando. Siempre vamos a conocer detalles que nos acercan más a Él, que nos ayudan a entender más a fondo ciertas cualidades de Jehová, y es bonito saber eso, que eso no va a terminar nunca y que vamos a poder seguir ampliando el conocimiento y acercándonos cada vez más a Él. Cuán cierto. Muy bien. Gracias. Seguimos párrafo 15, por favor. Hablemos con otras personas de nuestra fe en Dios. Esto fortalecerá nuestra propia fe. Pero, ¿y si alguien a quien le predicamos nos hace una pregunta sobre la existencia de Dios que no sabemos responder? Busquemos en nuestras publicaciones una respuesta basada en la Biblia y luego mostrémosela a la persona. También podemos pedirle a un hermano con más experiencia que nos ayude. Sea que la persona acepte lo que dice la Biblia o no, nos hará bien haber investigado el tema, pues nuestra fe se hará más fuerte. Como resultado, no nos afectarán las afirmaciones falsas de los supuestos sabios e intelectuales que niegan la existencia de un creador. Muy bien. ¿Cómo nos ayudará a hablar con otras personas de nuestra fe en Dios? Hermano Palacios. Cuando se lo repetimos a una persona, nos lo repetimos a nosotros mismos y también se afianzan eso en nuestra fe. Si además tienen una pregunta o una duda, investigaremos para responderles y esa investigación también hará aumentar nuestra fe. Muy bien. Hermano Pacheco. E independientemente de cuál sea la respuesta de la persona, acepte o no el mensaje o la respuesta que le demos a su pregunta, eso es beneficioso para nosotros, porque el haber investigado, el haber meditado sobre el tema, pues fortalecerá nuestra fe. Es verdad. Muy bien. Hermano Godoy.
Y como leemos en 1 de Pedro 3:15, estaremos preparados para dar esa defensa de nuestra fe y sin duda que al hacerlo también la vamos a fortalecer. Gracias. Mano común. También otro texto que apoya esta idea es Romanos 2:21, ¿no? Que dice, tú el que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Entonces también, como se ha comentado, ¿no? El analizar, prepararnos o incluso investigar algún tema del que nos han preguntado fortalece mucho nuestra fe también. Muy bien. Ana González. Y si nuestra fe es fuerte, como dice al final del párrafo, no nos van a afectar quizás afirmaciones falsas, ¿no? No nos van a intimidar y no nos van a convencer de nada que sabemos que no es cierto. Muy bien. Muy bien. Pues podríamos resumir este subtítulo: ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Hemos visto algunos pilares básicos, hermana Bautista. Hemos hablado de estudiar la creación, estudiar la Biblia, estudiar con el objetivo correcto, que es conocer mejor a Jehová, y hablar con otros de nuestra fe en Dios. Perfecto, muy bien. Pues pasemos al segundo bloque importante: cómo mantener esa fe fuerte. Mantengamos fuerte nuestra fe. Párrafo 16. Sin importar el tiempo que llevemos sirviendo a Jehová, tenemos que seguir fortaleciendo y cuidando nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ésta se debilitará. Recordemos que la fe se basa en pruebas de realidades que no se ven. Y lo que no se ve se olvida con facilidad. Por eso Pablo llamó a la falta de fe el pecado que fácilmente nos enreda. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener fuerte nuestra fe? Pues ¿qué puede pasar si no seguimos fortaleciendo y cuidando nuestra fe? Hermano Delgado. Si no lo hacemos puede que se debilite. Como dice el párrafo, nuestra fe se basa en realidades que no se ven y lo que no se ve puede que se olvide con facilidad, y sí que necesitamos fortalecerlo continuamente. Muy bien. Hermano González. Me hizo pensar en Hebreos 12:1 cómo el apóstol Pablo se incluyó cuando dijo que la falta de fe es el pecado que fácilmente nos enreda. Y él era un campeón, era un grande de la fe, pero él reconoció que su propia fe tendía a debilitarse. Por eso, como no hay límite máximo para tener fe, nadie ha llegado al récord máximo de fe, pues nos inspira a seguir haciendo lo mismo. Muy bien. Hermano Bautista. Precisamente sobre esa expresión que se ha comentado, el pecado que fácilmente nos enreda, las publicaciones, cuando tratan de explicar sobre ella, lo comparan con el atleta que escoge muy bien sus prendas a la hora de competir. No vaya a ser que escoja alguna que se enrede entre sus piernas y le haga caer. De esa simplemente se desprende. Y nosotros en nuestra vida podemos tener muchas cosas a nuestro alrededor que nos pudieran hacer que cayera nuestra fe o que la ahogara. Es cierto que la fe no desaparece de la noche a la mañana, va poco a poco, pero sí tenemos que identificar esas cosas que, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por con quién nos asociamos, podría acabar con nuestra fe y hacernos caer. Muy bien. Qué buen ejemplo tenemos en los tesalonicenses. Hermana Jiménez. Pues de ellos se decía que su fe estaba creciendo muchísimo. Y eso es lo que queremos, que Jehová y todos vean de nosotros, que nuestra fe sigue creciendo. Muchas gracias. Párrafo 17. Primero, pidámosle muy a menudo a Jehová que nos dé su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fe es una cualidad que cultivamos con la ayuda del Espíritu Santo. Sin su ayuda, no podemos fortalecer ni cuidar nuestra fe en el Creador. Sigamos pidiéndole a Jehová su Espíritu y Él nos lo dará. Podemos decirle, danos más fe. Muy bien. ¿Qué nos ayudará a mantener fuerte nuestra fe? Párrafo 17. Hermana Delgado. Pues como es una cualidad del fruto del Espíritu, necesitamos la ayuda de Jehová para poder fortalecer nuestra fe. Muy bien. Hermano Cobo. También, como indica Lucas 17:5, también podemos pedirle a Jehová directamente, danos más fe, igual que hicieron los discípulos. Exacto. Hermana Ruiz. Por eso el ser específicos y rogar, pedir a Jehová a menudo por esta cualidad, por la fe, nos ayudará a siempre estar conscientes de que necesitamos fortalecerla. Muy bien.
Hermano Palacios. Y también Jehová nos la dará, como dice Lucas 11:13, sin duda que es el mejor Padre, dará Espíritu Santo a quien se lo piden. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Párrafo 18, por favor. Además, estudiemos con regularidad la palabra de Dios. Cuando ese salmo se escribió, pocos israelitas tenían una copia completa de la ley de Dios, pero los reyes y los sacerdotes sí podían conseguir copias. Y cada 7 años, los hombres, las mujeres, los niños y los residentes extranjeros de Israel tenían que reunirse para escuchar la lectura de la ley de Dios. En los días de Jesús, pocas personas disponían de los rollos de las Escrituras, y la mayoría de estos estaban en las sinagogas. En cambio, hoy día casi todos tenemos la Biblia completa o una parte de ella. ¿Cómo podemos demostrar que valoramos este honor tan especial? Pues párrafo 18, según Salmo 1, versículos 2 y 3, ¿qué honor tan grande tenemos? ¿Podemos leer estos versículos, por favor? Hermana Prado. Sino que disfruta con la ley de Jehová, día y noche lee su voz, su ley y medita en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que él haga tendrá éxito. Muchas gracias. Pues según hemos leído, qué honor tan grande tenemos. Hermana Jiménez. Pues el tener la Biblia completa y además muy fácilmente a nuestro alcance. En nuestros dispositivos móviles lo tenemos en cualquier momento. Muy bien. Hermana González. Y es bueno que meditemos en este asunto porque quizás pudiéramos darlo por sentado o no valorarlo realmente como deberíamos. El párrafo nos habla de los israelitas, ¿no? Como ellos tenían una copia completa de la ley de Dios, pero pocos de ellos, ¿no?, podían acceder a ella. Sin embargo, nosotros no solo la tenemos completa, sino que tenemos muchísima información a nuestro alcance. Qué bonito que nos sintamos privilegiados por eso, que lo valoremos y que lo utilicemos. Cierto. Hermano Rodríguez. Y nos sentimos como ese árbol que se menciona en Salmos capítulo 1 versículo 3, junto a esa corriente de agua, ¿no? Ahí estamos cerca de esas aguas que nos alimentan tanto y tantos nos instruyen. Por eso estamos muy agradecidos de poder disfrutar también de esta ley de la palabra de Dios al completo. Es verdad. Muy bien. Pues leemos el párrafo 19. Podemos demostrar que valoramos el honor de tener la palabra de Dios leyéndola con regularidad. No podemos darnos el lujo de dejar el estudio personal a la casualidad, para cuando nos parece que tenemos tiempo. Si seguimos un horario regular de estudio, mantendremos fuerte nuestra fe. Pues, ¿qué tenemos que hacer para mantener fuerte nuestra fe? Pregunta el párrafo 19. Hermano Delgado. Pues leer la palabra de Jehová con regularidad, no dejarlo a la casualidad, sino tener un programa de estudio regular. Muy bien. Hermana Ruiz. Y me gusta la expresión cuando dice que no podemos darnos el lujo de dejar la lectura y nuestro estudio de la Biblia a la casualidad, porque es verdad que siempre tendríamos cosas que hacer, el tiempo volaría y quizá nos daríamos la sorpresa de que pasaran semanas y no hemos hecho un buen estudio. Es verdad, es verdad. Hermana Prado. Y en el párrafo se destaca leer con regularidad y tener un horario regular de estudio. Así que todo indica constancia, una acción continuada y es lo que vamos a necesitar para mantener nuestra fe fuerte. Excelente. Muy bien, pues párrafo 20 y último. A diferencia de los intelectuales y sabios de este mundo, nosotros tenemos una fe sólida, basada en la palabra de Dios. Gracias al estudio de esa obra sagrada, sabemos por qué el mundo va de mal en peor y lo que Jehová hará al respecto. Así que estemos decididos a fortalecer nuestra fe y ayudar a tantas personas como sea posible a tener fe en nuestro Creador. Y sigamos esperando con ilusión a que llegue el día en que todos los que vivan en la tierra alaben a Jehová
y digan las palabras de Apocalipsis 4:11. Jehová, nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, porque tú creaste todas las cosas. Pues magnífica lectura. Muchas gracias, hermano Divaga. Lo hemos agradecido mucho. Párrafo 20 pregunta, ¿qué debemos estar decididos a hacer? Hermano Giacomi. Gracias a esta obra sagrada, nosotros hoy en día entendemos por qué el mundo va de mal en peor. Entonces, tenemos que seguir esperando con ilusión a que llegue el día en el que todos puedan servir a Jehová. Y mientras tanto, tenemos que estar decididos a fortalecer esa fe que tenemos en nosotros mismos, pero también tenemos que dar a conocer esta fe a otras personas. Muy bien. Hermano Jiménez. Y lo cierto es que es un gran privilegio. Como decía el texto de Mateo 11, Jehová ha escondido este conocimiento de los intelectuales, no se los da a los listos, a los más inteligentes, pero sí se lo da a los más humildes, los que están dispuestos a valorar este preciado regalo y atesorarlo mucho. Muy bien. Qué ilusión tenemos por delante, que conviene tener muy clara en la mente. Hermano Palacios. Que todos los seres del universo, dentro de esperamos poco, hagan lo que dice Apocalipsis 4:11, que le den la gloria a Jehová, que él merece porque es el creador sin duda de todas las cosas. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestros comentarios. Vamos a entrar en la parte final con el repaso de este artículo con 3 preguntas que responderíamos. Primero, ¿qué es la fe y qué no es? Hermano Ruiz. Pues hemos visto primero que la fe no es creer en algo sin ninguna prueba, sino que más bien lo que es la fe es creer basándose en pruebas de que existen realidades que no se ven, lo que implica dedicar tiempo y esfuerzo a precisamente fortalecer o tener esa fe. Muy bien. Pregunta siguiente, ¿de qué maneras podemos fortalecer nuestra fe en el Creador? Hermano Aguilera. Sí, pues una de esas maneras es estudiando la creación, así algo que tenemos a nuestro alcance, animales, plantas, incluso nuestro propio planeta. Conocer algunos de sus sistemas de protección nos ayudan a entender el cariño con el que Jehová ha creado todo esto. Muy bien. Hermano González. Lo mismo ocurre cuando estudiamos otras facetas de la Biblia, no solo asuntos científicos, sino historia, profecías, armonía interna, la superioridad de los principios bíblicos sobre los principios de este mundo. Cuando lo estudiamos y lo que es más, meditamos en ello, nos damos cuenta de que realmente hay un creador que se interesa. Muy bien. Hermana Delgado. Y estudiar con el objetivo correcto, que es acercarnos a Jehová, no simplemente acumular información en nuestro intelecto. Cierto, muy bien. Hermano Godoy. Y también hablando de nuestra fe con otras personas. De este modo fortalecemos nuestra fe defendiendo la verdad. Magnífico, muy bien. ¿Cómo podemos mantener fuerte nuestra fe? Hermana Bautista. Pidiéndole a Jehová de forma muy frecuente que nos dé su espíritu, porque es una cualidad que cultivamos gracias a esta ayuda del Espíritu Santo. Muy bien. Hermano Pacheco. Y estudiando también con regularidad su palabra, la Biblia. Exactamente. Estupendo. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer, un lujo escuchar vuestros comentarios que nos han permitido no solo analizar, sino profundizar en magníficas ideas de este artículo. Muchas gracias también al hermano Divaga de nuevo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que la fe está bajo ataque, como nunca antes lo ha estado, y que queremos estar preparados para defender nuestra fe. Y queremos hacerlo básicamente por 3 razones. Una, porque estamos seguros de que Dios existe. Otra, porque conocemos al Creador, su nombre, sus cualidades, su propósito. Y otra, y sobre todo, porque amamos al Creador, amamos a Jehová.
Y todo eso hay que cuidarlo. Hemos visto herramientas valiosas que tenemos para fortalecer y para mantener nuestra fe. Hemos visto cómo usarlas para ayudar a otros también. Pues hagámoslo. Hagámoslo porque en la medida en que lo hagamos tendremos una fe siempre fuerte, estaremos contentos nosotros y alegraremos y alabaremos a nuestro Creador. Pues concluimos esta reunión con una canción final que sin duda no podía ser más apropiada, una canción que nos motiva a seguir haciendo lo que hemos analizado en este artículo. La preciosa canción que cantaremos es la número 2, titulada Tu nombre es Jehová. Después, nuestro hermano Alejandro Delgado nos representará en oración.